sea, todo se ha movido en 3 días. Ver el Twitter era obligación cada 5 minutos para ver si teníamos ministros, teníamos gobierno. Digamos, los inversionistas, los empresarios se han fijado mucho más en lo que es el ministro de Economía y lo que puede esperarse de él, a lo que es, digamos, el gabinete en sí mismo, ¿no? Porque si bien en Lima la inflación es más o menos un promedio del mundo, en provincia es mucho más fuerte. Puede ser la explicación de por qué ha bajado tanto la aprobación de Castillo. Sea por la vía de la renuncia o sea por la vía de la vacancia, es que Dina Boluarte asuma funciones. Esto, sin embargo, abre preguntas también de si esto es posible o no. Tener esta incertidumbre, esta posible volatilidad mayor por errores del mismo gobernante. Es cierto, por ese lado podemos estar tranquilos, pero ¿qué pasa hasta con la duración del régimen y cuál va a ser el final del mismo, ¿no? Y habrá que ver si entiende el momento que el país vive, porque es un momento ya no de polarización, sino diría yo de gran irascibilidad, en el que ya esta idea que en otras latitudes fue muy popular en su momento empieza a instalar, y esta idea de que se vayan todos, ¿no? El tema es... Eso sí podría estar empezando a tratar el tema de expectativas que ya estaban bajas, ¿no? Ahuyenta la inversión de todas maneras. Y incluso si no hay un escenario extremo, la decisión de volver a Perú, que sus capitales vuelvan a regresar a Perú, que los empresarios empiecen a invertir, no va. A cambiar de preocupación, ¿no? Y está por, ok, ya no nos vamos a la Venezuela chavista, nos vamos al Ecuador de los 90, donde cambiaban de presidente una vez al año, nos vamos a Bolivia a inicios del siglo XXI, donde experimentábamos lo mismo. Y queda por ver, de repente en los próximos días empezamos a ver algo más de volatilidad en indicadores de tipo de cambio, de bolsa, de riesgo país, en la medida también de que el nuevo gabinete no satisfaga las expectativas y en la medida sobre todo que el presidente no marque claramente hacia dónde van las cosas. Y el problema de eso es el efecto en el empleo. Y un empleo en un escenario de un mundo con alta inflación genera más descontento. Hablas de durar hasta el 2026 y eso es algo que ya crecientemente se ve como improbable, cada vez más improbable. Vemos el pasado, las cosas se han hecho bien, según la lectura de la anterior ministra, y lo que se necesita se complementa con bonos, ¿no? A diferencia de la lectura de Graham, que dice, ¿no?, el tema de inversión privada y reactivación, ¿no?, mirando hacia adelante, ¿no? Y eso yo creo que también desde el principio marcó una diferencia que los mercados han notado. Bajo empleo, un banco central más defendiendo el dólar que el crecimiento del país, porque está ajustando el crédito. Se ve complicado, ¿no? Estimados seguidores, bienvenidos esta semana a Comité de Gerencia, un espacio que quiere llevarles a ustedes un diálogo mucho más alturado, más profundo de repente, al nivel de lo que ustedes verían en un directorio, no solamente narrar noticias. Y para este Comité de Gerencia de hoy nos va a acompañar, además de Juan Carlos Odar, en la parte política viene José Carlos Requena, que es un analista político. Y empezamos con él para que nos diga más o menos, porque Perú, desde como lo veo yo de acá, todo se ha movido en 3 días. Ver el Twitter era obligación cada 5 minutos para ver si teníamos ministros, teníamos gobierno, si había un desbalance en los sectores políticos que, José Carlos, ilústranos. Sí, bueno, José Carlos, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, buenas tardes. Sí, bueno, efectivamente esta semana ha sido muy movida en Perú. De hecho, hace solo unos días la presidenta del Consejo de Ministros enfrentaba los rumores que, hay que decirlo, eran persistentes, por lo menos a partir de diciembre, sobre su eventual salida. Estos, sin embargo, no pasaban de eso. Ya ha tenido que llegar esta crisis originada en el sector interior con la promoción con las promociones de altos mandos de la Policía Nacional, que desencadenó primero en la renuncia de Avelino Guillén al ministerio y luego con la renuncia de Mirta Vázquez al primerato. Esto se dio básicamente porque el presidente Castillo prefirió tomar parte por los altos mandos que precisamente Guillén cuestionaba. El presidente Castillo o su entorno, hay que decirlo además que tanto
tanto Guillén como Vázquez e incluso el secretario de la presidencia, que también renunció, han denunciado una suerte de gabinete en la sombra con un grupo de asesores con los que Castillo coordinaría más de cerca que con el propio gabinete. Y eso abrió esta crisis que sorpresivamente también trajo a la primera escena a Héctor Valer, un congresista que había ingresado al Congreso de la mano de Rafael López Alea, un candidato más bien conservador, que rápidamente fue expulsado aún antes de que asumiera sus funciones como congresista y pasó primero por este partido que desde el nombre puede albergar a gente de derecha o de izquierda, se llama Somos Perú, para finalmente terminar como parte de la bancada oficialista, ¿no? Ese es Valer, y con los días se fue además conociendo un perfil muy controversial, sobre todo en términos de violencia contra la mujer, que terminó con su también licenciamiento. Hay a estas horas aún mucha incertidumbre, porque el presidente ayer, presidente Castillo me refiero, anunció que iba a haber cambios de gabinete, sin embargo no ha dado ningún nombre, y de hecho a estas horas se esperaba que Héctor Valer, en teoría aún presidente del Consejo de Ministros, diera una conferencia de prensa. No sabemos el contenido de esto, y efectivamente, más allá de lo que vaya a pasar con el gabinete, porque ha habido mucho movimiento y mucha pregunta sobre si le van a dar o no el voto de confianza, conforme han pasado los días, ha sido claro que el señor no contaría con el respaldo incluso de la bancada oficialista Somos Perú. En consecuencia, lo que pase con el gabinete, creo yo, termina siendo un poco irrelevante si es que se tiene como telón de fondo lo que vaya a pasar con el régimen, ¿no? Y lo que vaya a pasar con el régimen, me refiero a la presidencia de Pedro Castillo, es porque se está aislando crecientemente, están saliendo muchos más escándalos, y él también no termina, al parecer, de entender el momento, o quizás confía mucho en este bastión que todavía tiene, sobre todo en el sector socioeconómico Vamos a ver cómo están las encuestas, pero hasta enero, tanto en el como en el sur, parecían ser un gran teflón, que es como se conoce este efecto. Pero creo yo que políticamente, tanto la movilización como el creciente aislamiento, como el hecho de que muchos de sus aliados ya empiecen a hablar de la necesidad de encontrar una salida política a un gobierno que luce muy desgastado y que está por, en menos de 7 meses, nominar su cuarto gabinete, pues ya esto empieza a discutirse con mucha más amplitud, ya deja de ser el golpe que mucha gente veía y empieza a plantearse como una posibilidad seria. Y ahí entra también la tercera pregunta: ¿qué es lo que viene después? ¿No? En términos constitucionales, lo que correspondería, sea por la vía de la renuncia o sea por la vía de la vacancia, es que la señora Dina Boluarte asuma funciones. Esto, sin embargo, abre preguntas también de si esto es posible o no, en términos políticos me refiero. En términos constitucionales lo es, ¿no? Pero la señora Boluarte ha colaborado con este gobierno desde el inicio, ha respaldado con su participación en el Consejo de Ministros distintas acciones que pueden también ser parte de controversia, y habrá que ver si entiende el momento que el país vive, porque es un momento ya no de polarización, sino, diría yo, de gran irascibilidad, en el que ya esta idea, que en otras latitudes fue muy popular en su momento, empieza a instalarse, y esta idea del que se vayan todos, ¿no? El tema es que, ¿quiénes son los todos, no? Porque si algo también ha caracterizado a la política peruana en los últimos 5 años es la gran precariedad. Ahora no, digamos, uno piensa en alguna salida y no sabe quiénes van a ser los interlocutores. Deberían ser los que tienen representación en el Parlamento. Pero ahí la gran mayoría de parlamentarios son debutantes, carecen por lo general de la experiencia que suelen tener los políticos para negociar salidas ingeniosas, y vamos a ver si finalmente algo de esa naturaleza se da. Ahora, todo esto en un país normal hubiera alterado considerablemente a los mercados. Te lo menciono por un tema que los empresarios que nos están escuchando, los estudiantes de economía, finanzas, administración,
Dirían, pues, esto debería haber movido el tipo de cambio, debería haber movido la curva de tasas. Yo sigo viendo el tipo de cambio en 385, se alteró un poquito nomás. La curva de tasas ha bajado un poco en el largo plazo. Juan Carlos, ¿cómo explicas este fenómeno que estamos en pleno volatilidad en el lado político, pero en el lado económico no se ve? ¿Cuáles serían las explicaciones? Sí, sí, ahí yo lo primero que pensaría es de que, digamos, los inversionistas, los empresarios se han fijado mucho más en lo que es el ministro de Economía y lo que puede esperarse de él a lo que es, digamos, el gabinete en sí mismo, ¿no? Porque sí, digamos, la crisis a nivel de gabinete es fuerte, existe, y sin embargo ha habido confianza en la designación del nuevo ministro de Economía, y eso hizo que en su momento, ¿no? Justo cuando se gatilló la crisis de gabinete, el tipo de cambio saltara a 3,88,5 y después el día siguiente corrigió a 3,85,8 y como dice José Carlos, está dando vueltas ahí nomás alrededor de, estamos entre 3,85, 3,86 y no hay mucha variación ahí en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pareciera que sí hay una buena reacción, digamos, en lo que es la dirección que se puede esperar con este Ministerio de Economía, pero el tema de fondo, también lo que mencionaba José Carlos, es, y sí, es cierto, por ese lado podemos estar tranquilos, pero ¿qué pasa hasta con la duración del régimen y cuál va a ser el final del mismo, ¿no? Entonces, eso sí podría estar empezando a contactar el tema de expectativas, que ya estaban bajas, ¿no? Si uno ve las expectativas de enero, todavía estábamos a corto plazo en terreno negativo. Mejor que en diciembre, sí, pero todavía en terreno negativo. Y las expectativas a 12 meses ya dicen, bueno, ya para dentro de 12 meses deberíamos estar mejor, ¿no? Entonces ya están en terreno positivo. Pero sí, de repente mencionando, comentando lo que decía José Carlos del tema del sur, ¿no? Ahí sí apareciera como una paradoja o una contradicción en sí mismo el hecho de que los indicadores de situación actual recogidos por la encuesta del Banco Central a nivel de zona sur son peores, digamos, están más abajo que lo que son indicadores en la zona norte o en la zona centro del país, ¿no? Las otras que sigue el Banco Central. Es cierto que ha habido una mejora generalizada de expectativas en la zona sur, pero también uno ve que es donde están más abajo los indicadores, ¿no? La expectativa de la economía a 3 meses está por debajo de 43, 50 es el nivel de quiebre, por debajo de 50 son expectativas negativas. En norte y centro también está por debajo de 50, pero no tan abajo, ¿no? En el norte está en 46, en el centro está en 49. Ujú. ¿No? Y en todos los casos, ¿no? Se muestra esa fragilidad con respecto a la evolución de la economía en el corto plazo. Nuevamente, en todos los casos se ve una mejora, se percibe una mejora de la economía a 12 meses, sobre todo en la región centro, ¿no? O sea, incluyendo Lima. Pero sur y norte tienen una expectativa un poco menor de que las cosas mejoren. Eh, Todo esto claramente ha sido antes de esta crisis de gabinete y queda por ver, de repente en los próximos días empezamos a ver algo más de volatilidad en indicadores de tipo de cambio, de bolsa, de riesgo país, en la medida también de que el nuevo gabinete no satisfaga las expectativas y en la medida sobre todo que el presidente no marque claramente hacia dónde van las cosas. Yo veo y ahora entramos ya un poco más en la parte del terreno especulativo y la parte más profunda, digamos. Yo me imagino que los empresarios que nos ven, y para los jóvenes que los jóvenes seguidores, el tema de las expectativas que menciona Juan Carlos, yo lo veo como una medida del descontento social, ¿no? Entonces esa medida de descontento, porque lo ves no solamente en las expectativas, alineándose en los sectores, como decía José Carlos, incluso en los sectores E y D de desaprobación, te genera ruido, te genera un ruido que podría serlo incontrolable. Ahora, cono conociendo, digamos, lo que vemos de Castillo hasta ahora, su perfil psicológico, de personalidad, yo veo ahí una persona con miedo. Y recuerdas, Juan Carlos, que conversamos la semana pasada,
esta movida hacia declarar estado de emergencia, y estábamos siendo, digamos, muy creativos, ¿no? Pero pensábamos, no, sería una movida demasiado inteligente que todo estuviera organizado. Y lo que yo estoy viendo, y ahorita paso con José Carlos para ver si no estoy creyendo en ovnis o cosas así, es este descontento ya se ve en las cifras y la presidencia tienen cifras internas que les mandan de todas las prefecturas del país, más o menos están viendo el nivel de descontento. Segundo, esta movida me huele al congresista, el congresista Bermejo que siempre tenía la idea de la constituyente era la solución, el ir al golpe de la, de la negación de confianza coincide con el estado de emergencia, que te facilita el control de la calle en el caso hubiera habido más. ¿Te das cuenta? Porque los rumores es que iban a salir todo el mundo el sábado a protestar, no solamente como siempre, los poquitos de la derecha, sino también los de la izquierda, a un estilo muy de lo que vimos en noviembre, como el tema de Sagasti y Merino, hace que parece que el gobierno yo estoy especulando, ya estaba anticipando el tema, declarar la emergencia, sacar a los militares un poquito a las calles era para controlar una movida tal vez planificada. Ir de frente con un gabinete no tan claro, que tenía ciertas, obviamente no creo que se hayan sorprendido de los antecedentes que menciona Juan Carlos, ¿no? Un gabinete que era prácticamente denegado en la confianza inmediatamente apenas el Congreso le diera audiencia. Podría ser eso, que les ha salido mal, obviamente porque ha sido tanta la fuerza que han tenido que retirarlo, y ahí entra la personalidad de Castillo, que no quiere perder la posición que tiene y se ha retirado completamente, ha salido a tranquilizar las aguas, porque no sé, dime José Carlos, si Castillo no retiraba al gabinete en su declaración, ¿estaba vacado de repente hoy día o no? Mira, la verdad son procesos que toman un poco más de tiempo, ¿no? Yo creo que ha estado forzado a retirar a Valer de nuevo, no, digamos, lo ha retirado de boca para afuera porque no hay ninguna resolución que nombre su reemplazo, en consecuencia él sigue siendo la persona en funciones. Y aquí sí, pues hay mucho debate sobre si todo esto es parte de un plan muy sofisticado que en realidad quiere hacer que todo implosione, o si más bien es fruto de la torpeza y la inexperiencia y de la improvisación de una persona que, no olvidemos, era el más inexperto de los 18 candidatos en abril del año 2021. ¿No? Y cuando digo más inexperto, no digo o sea, digo que básicamente su experiencia se limitaba a la de un profesor rural que salta a la escena nacional en esta huelga, que dicho sea de paso, yo hace algunos días veía este video que está en YouTube, de hecho, de una de las marchas en las que el hoy presidente Castillo participaba en una marcha en la avenida Bancay, y de pronto sus compañeros en la marcha se dan cuenta que venía prensa, que venía una cámara. Entonces alguien le dice, tírate, tírate, y él se tira, ¿no? Y entonces hay todo un desbarajuste que da la impresión, o él quiere dar la impresión de que lo hubieran golpeado o que algo le ha pasado, ¿no? Entonces yo miraba eso hace unos días y decía, ¿qué tan gráfico es de su presidencia, ¿no? Porque Claro. siempre que tiene una crisis, lo que suele pasar es esta victimización. Ayer mismo fue, miren, yo presenté un gabinete, he pedido que los escuchen, no lo han querido escuchar. El Congreso no ha escuchado y además no aprueba los proyectos de ley que he mandado. En realidad, el Congreso está en potestad de dar trámite o no a sus proyectos de ley, y de hecho hay una contabilidad que ha hecho el comercio hoy, y es el régimen que ha mandado menos proyectos de ley, ¿no? De hecho, Claro. Ajá. el mismo 28 de julio el presidente Castillo dijo vamos a mandar un proyecto de ley de reforma constitucional o algo sobre la constituyente, nunca llegó a ese proyecto de ley, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo, digamos, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es más fruto de la torpeza, es más fruto de una, creo yo, sobrevaloración de la fuerza, y es
fruto de un gobierno, fíjate, el propio, la unidad de, creo que me parece que era 50+1, que hacía esta contabilidad, en promedio se cambiaba cada 9 días de presidente. Como Ujú. digo, estamos, perdón, de ministro, ¿no? Porque estamos por entrar a nuestro cuarto gabinete, en algunos sectores va a ser también el cuarto ministro, en el interior, me parece, en el interior también va a ser el cuarto ministro, o quinto ya, si es que Chávarri no se mantiene. En ambiente, cuando el Perú experimenta uno de los mayores desastres ecológicos de su historia, Claro. nombran a una persona que solo tiene antecedentes de ser profesor de geografía y que creo que ni siquiera tiene el título. Entonces, este Hay- tipo de cosas son, creo, muy gráficas de un gobierno sin rumbo, ¿no? En el que hay algunas excepciones. Efectivamente, Juan Carlos hablaba de la mejora que podría significar el hecho de tener hoja Graham en el MEF, que da más tranquilidad, pero que en esencia es algo bien errático, ¿no? pero lo que a mí me hacía dudar, yo estoy un poco lejos, pero eh, las primeras horas que la gente se empezaba a molestar en los prensa, en los medios, en los Twitter, el Premier lanzaba la idea de que era la bala él era la bala de plata y estaba preparando la bala de oro para el siguiente. Sí, Entonces, sí, parece que hay una probabilidad alta de que haya sido intencional y yo, como tú dices, lo que pasa es que ha sido torpe. O sea, la ejecución del claro. plan ha sido tan torpe que ni siquiera les ha dado la opción de, que es lo que me parece que al final querían, era conseguir esa vale plata y quedarse al borde de no, digamos, eso es lo que... Y lo segundo es, y pensando en tu anécdota, la pregunta de, ¿esta mala ejecución viene de alguien que ha planeado? Así como en esa anécdota él se tira al piso porque alguien le dice, mi pregunta sería, ¿quién le está diciendo hoy en día que se tira al piso y está ejecutando? Claro, se tira al piso mal y la sale mal, ¿no? Esa es la gran pregunta que ahora parece que cambian, ¿no? Porque según quien le garantice a él que lo va, no le va a quitar el puesto, él hace caso, ¿no? Entonces algún tiempo hacía caso digamos, a Cerrón cuando estaba viendo la elección, luego empezó a hacer caso a la izquierda más moderada, digamos, que lo ha mantenido estos meses, y ahora que se vuelve hacia otro lado, que no sabemos quién es, y comete el error, retrocede, ¿no? Porque en términos económicos, ese gabinete, y dime Juan Carlos si me equivoco, era un gabinete no extremista, con Graham era una continuación, incluso una mejora sobre Frank en términos de tener a alguien más técnico y con más experiencia en Banco Central, en el Ministerio. O sea, más amigable a lo que es un centro económico político. ¿Tú qué dices, Juan Carlos? Y bueno, bueno, ahí Sin el tema, basta con sin el ver, tema digamos, personal tan sí, desastroso no, de los candidatos, de los ministros, ¿no? O sea, no, por eso los mercados lo miraron allá. Está bien, está mejor, más tranquilo. ¿Tú qué claro, dices? porque también ahí vale la pena ver, digamos, sus primeras declaraciones, ¿no? Y Graham ahí habló de reactivación, habló de inversión privada, ¿no? Que, digamos, es hasta cierto punto lo opuesto al discurso del ministro anterior, que básicamente era, ya hemos superado la crisis, hemos crecido 13%, ya, y también vamos a, entre comillas, reforma tributaria, ¿no? Vamos a cobrar más impuestos, ¿no? Sobre todo a minería, ¿no? Y un gran punto también dentro de su esquema era seguir con los programas de bonos, ¿no? Entonces, fijémonos cómo ha cambiado esa orientación, ¿no? Y en tan poco tiempo se ha notado, ¿no? El hecho de que vemos el pasado, las cosas se han hecho bien, según la lectura del anterior ministro, y lo Ujú. que se necesita se complementa con bonos, ¿no? A diferencia de la lectura de Graham, que dice, ¿no? El tema de inversión privada y reactivación, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿no? Y eso yo creo que también desde el principio marcó una diferencia que los mercados han notado. A favor, digamos, ¿no? No estaba a favor. Y otro Ahora, aspecto, A y favor. ahí regresamos a José Carlos, ¿no? El punto es este, ¿no? O sea, al mercado está mejor, el cobre sigue alto, incluso ha subido un poquito más. Y eso dicen que siempre el Perú, mientras el cobre esté alto, la política no importaba.
¿recuerdan? Hemos vuelto a eso porque es claro, y vi, no sé en qué medio, alguien decía, claro, el dólar no se mueve porque Castillo no tiene poder político. O sea, es claro que está los próximos 4 años va a estar, es muy débil, cualquier intento tiene que retroceder. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, se ha quedado claro que todos los sustos que empezaron desde el mensaje del 28 de julio es puro eslogan para la tribuna, ¿no? Puro eslogan para el balconazo. Y económicamente en realidad no hacen cambios, porque uno no tiene poder y dos son posturas para la televisión. ¿Tú qué opinas, José Carlos? Sí, en general yo creo que la economía y todas estas expectativas de los empresarios y los ejecutivos han variado, creo que en gran medida, porque digamos, el riesgo de irnos a Venezuela o a Bolivia siquiera, Mm, se ha reducido dramáticamente, ¿no? O sea, incluso quizás hay un tema que quedaba planteado, el tema de la constituyente, que también se ha ido diluyendo, ujú, pero ujú. esta amenaza de radicalización extrema tipo Venezuela o tipo algún otro régimen, creo que se ha estado diluyendo. Ahora hemos cambiado de preocupación, si se quiere, y eso habrá que ver cómo se ven las expectativas en el siguiente mes o en las siguientes mediciones. Pero ya estamos, creo yo, empezando a cambiar de preocupación, ¿no? Ya está por, ok, ya no nos vamos a la Venezuela chavista, nos vamos al Ecuador de los noventas, donde cambiaban de presidente una vez al año, nos vamos al Bolivia a inicio del siglo XXI, donde experimentábamos lo mismo. Entonces, y ahí con la incertidumbre que siempre da, porque claro, tú hablas de durar hasta el 2026, y eso es algo que ya crecientemente se ve como improbable, cada vez más Mm, improbable. ¿Por ujú. qué? Porque un nivel de desorden como este que hemos mencionado, o sea, tendría que pasar algo, el presidente Castillo tendría que ser consciente de esto y nombrar a un primer ministro y básicamente él ser una figura protocolar, reivindicativa, simbólica, si se quiere. Como Eh, Toledo. y eso, ¿ah? Porque Toledo, digamos, tenía un poco más de aspiraciones. Yo creo que tendría que ser algo, claro, una mezcla de López Obrador, de Tabaré, perdón, de Pepe Mujica, en fin, un poco de todo, pero en cualquier caso tendría que delegar. Y por lo menos de las reacciones a más recientes, no vemos que eso se dé, ¿no? Ayer, cuando he hablado cuando dio el mensaje a la Nación, dijo, voy a convocar a un amplio sector. Pues habrá que ver quién está dispuesto a asumir los costos que a estas alturas implica estar con un gobierno que también tiene muchos espacios de opacidad en materia de inmoralidad, ¿no? O sea, han licenciado hace algunos días al procurador anticorrupción que quiso acusar a Castillo, $20.000 en efectivo en la oficina del secretario de la presidencia, el presidente de Petroperú con impedimento de salir del país, en fin, hay muchísimos casos que creo yo van a hacer que sea menos persuasivo enrolarse en un gabinete o en un gobierno de estas características. El, Ahí, sí, José Carlos, creo, hay una cosa que mencionaste que me parece que vale la pena comentar, ¿no? Mencionabas esa inestabilidad política que hubo hace algunos años en Ecuador, hace algunos años en Bolivia, pero si vemos ahí en qué terminaron esos casos, ¿no? Terminaron en presidentes que llegaron a, digamos, hasta cierto punto perpetuar o quedarse lo más que pudieran, ¿no? Con dos distintos fines, ¿no? En el caso de Bolivia, digamos, ya Evo tuvo que salir porque hubo ya una presión muy grande, ¿no? Y claramente también había un tema incluso de si la postulación era legal o no. Y en el caso de Correa, bueno, se fue porque en cierto modo creyó que iba a tener un sucesor, pero un sucesor que al final tomó camino propio, ¿no? Entonces, en ambos casos estamos hablando de que esa inestabilidad política terminó con alguien, con una figura de alguien que llegó a quedarse un tiempo prolongado, ¿no? ¿Tú ves que eso podría pasar por acá? Eh, Mira, es algo, la verdad, que
que no se puede descartar, y aquí la verdad creo que siempre hay una predisposición al hombre de mano dura, ¿no? De alguna manera nosotros ya hemos pasado por eso con el Fujimori de los 90. Fujimori era un poco eso también. Fujimori, no olvidemos que forzó la Constitución y fue elegido el año 2000 después de unas elecciones absolutamente controversiales. De no haber sido por los Clarivideos, Fujimori durado hasta el año 2005, ¿no? Entonces, claro, es cierto que ya había empezado a mostrar fisuras. El solo hecho de tener que comprar congresistas ya te mostraba un flanco que antes no tenía, pero, digamos, de alguna manera ya hemos pasado por eso. No sé si estamos inmunizados, sin embargo, y en cualquier caso lo que sí hay es una gran precariedad. Entonces, si esa persona surge, yo diría que todavía no la vemos, ¿no? O sea, digamos, no veo en el elenco político alguien que pueda ser suficientemente persuasivo y bueno, y de hecho, una naturaleza del outsider es esa precisamente. El tema es que ahora, digamos, es difícil hablar de un out porque no hay un in tampoco, ¿no? Claro. Todo está tan descabezado, ¿no? Entonces es muy, en lo político es muy complicado lo que vivimos. El punto de fondo aquí, y un poco para cerrar este comité de gerencia, es que, bueno, si bien no tenemos ya el extremo de Venezuela radical, cada vez se va achicando ese escenario, esa probabilidad de ese escenario, el tener esta incertidumbre, esta posible volatilidad mayor por errores del mismo gobernante, por errores de sus ejecutivos, de sus ministros, ahuyenta la inversión de todas maneras. Y incluso si no hay un escenario extremo, la decisión de volver a Perú, que esos capitales vuelvan a regresar a Perú, que los empresarios empiecen a invertir, no va. Seguro que estás conmigo de acuerdo, Juan Carlos. Y el problema de eso es el efecto en el empleo. Y un empleo en un escenario de un mundo con alta inflación genera más descontento. Es un escenario, no es bueno, ¿no? O sea, tienes la gente fastidiada, porque si bien en Lima la inflación es más o menos un promedio del mundo, en provincia es mucho más fuerte. Puede ser la explicación de por qué ha bajado tanto la aprobación de Castillo, porque ellos sí están sintiendo una inflación de casi 3, 4 puntos más de que las cosas básicas suben. Entonces, bajo empleo, un banco central más defendiendo el dólar que el crecimiento del país, porque lo está ajustando el crédito, se ve complicado, ¿no? Por eso creo que hoy día cerramos, y muchas gracias a José Carlos Requena, muchas gracias a Juan Carlos Odar. Cerramos, mis estimados seguidores, este comité de gerencia con una frase que nos recuerda que la mayoría de personas demuestran su carácter ante la adversidad, pero si uno quiere saber realmente cuál es el carácter de una persona, denle poder. Nos vemos la próxima semana.